La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 6, a través del Mar Rojo. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Buenos días y feliz sábado, querida familia, donde quiera que te encuentres. Un abrazo caluroso y cristiano para todos ustedes. Estamos nuevamente en Más de tu Palabra, este espacio donde estudiamos juntos, compartimos la palabra de Dios, profundizamos en su estudio y predicamos de la palabra de Dios. Hoy nuevamente acompañada con mi queridísima amiga Mónica Díaz. Bienvenida. Gracias, un saludo a todas las personas que están repasando la lección de esta semana con nosotros. Sí, esta es la lección número 6, prácticamente es casi la mitad de lo que se ha estudiado en este maravilloso tema de Éxodo, recordándole a todos nuestros amigos que la idea de estos temas es estudiarlo acompañado de varios libros. Por ejemplo, tenemos a Patriarcas y Profetas, es un buen recurso que puedes complementar en tu estudio semanal. También tenemos el comentario bíblico Andrews, que cabe destacar nuevamente que nuestra queridísima amiga Mónica Díaz ha sido colaboradora en la edición de este comentario en la versión español, ¿correcto? Y también tenemos otro recurso importantísimo que va a ser de gran ayuda para tu estudio personal y es el que tiene mi querida amiga Mónica. Háblanos un poco de ese. Esta es una Biblia con notas de estudio para las personas que empiezan a estudiar la Biblia y quieren conocerla más en profundidad. Entonces, debajo de los pasajes bíblicos hay notas que son comentarios a lo que se está narrando arriba en la Biblia. Buenísimo, así que estos recursos puedes conseguirlos porque va a ser de gran ayuda para ti en tu estudio personal. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, entonces vamos a abordar lo que es el tema número 6 a través del Mar Rojo. Oremos. Voy a pedirle a la señora Mónica que me ayude a orar. Sí, cómo no, por supuesto. Querido Padre, así como esta semana seguimos estudiando el libro del Éxodo y tú eres el protagonista del libro del Éxodo, ayúdanos hoy y cada día a decidir que tú seas el protagonista de nuestra vida y a decidir que tú seas, con tus principios que nos quieres enseñar, quien guíe y dirija nuestros pasos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me encanta este momento. Creo que el cine lo toma muy bien cuando va a hablar de películas cristianas relacionadas con el éxodo de la parte del Mar Rojo, ¿no? La travesía donde Dios hace esta maravillosa obra de abrir el Mar Rojo. Pero hay muchos detalles. De hecho, no vamos a leer todos los textos, el pasaje bíblico que abarca toda esa travesía porque es muy extenso, es muy largo. Usted puede hacerlo desde su casa y si no lo pudo leer durante la semana. Pero sí hay ciertas frases claves poderosas, Mónica, que podemos abordar, que es interesante porque nos va a dejar ciertas enseñanzas. Por ejemplo, cuando comienza ese momento, esa travesía en Éxodo 12:41, me encanta cómo comienza esa frase porque dice precisamente el día que se cumplían los 430 años, sacó Dios a Israel de Egipto. ¿Se puede saber cuándo fue exactamente eso? Sí, se puede saber. Precisamente una de las cosas interesantes que tiene la parte de los recursos para el maestro es que aporta datos de esta naturaleza. En esta semana, por ejemplo, comenta, el éxodo ocurrió probablemente en marzo del año 1450 a.C., o sea, siglo XV a.C. ¿Cómo lo saben los eruditos? Por la cronología interna de la Biblia. Ahí nos interesa, por ejemplo, algún libro de teología que vaya explicándote cómo se va contando hacia atrás, hacia el Génesis, para saber la cronología de los eventos. Ahora, yo quisiera comentar algo. Dice, el mismo día en que se cumplían los 430 años. ¿Qué es lo que me dice a mí este pasaje? Que puede ser que Dios no intervenga en tu vida en el momento que tú quieres o de la manera que tú esperas, pero Él sí interviene en los tiempos de Él, cuando Él sabe y cuando Él considera. Profundo es. Para nosotros muchas veces es difícil entender, pero ¿por qué Dios no me da una salida? ¿Por qué no me muestra una solución? ¿Por qué me permite seguir sufriendo esta realidad? Y yo creo que para los hebreos en Egipto tiene que haber sido súper difícil también pensar 430 años de esclavos,
Dios no se acuerda de nosotros, Dios nos ha olvidado, no nos escucha. Y sin embargo nosotros hoy vemos desde una mirada moderna, leyendo el texto bíblico, era evidente que Dios estaba con ellos, porque una de las temores que tenía el faraón respecto a ellos es la manera en que se habían multiplicado, incluso sus animales, o sea, Dios de alguna manera los estaba bendiciendo para poder liberarlos. Y, por ejemplo, también se ve que Dios los acompañaba cuando el faraón imponía restricciones como ahora se le va a ser más difícil hacer los ladrillos y sin embargo ellos salían adelante. O sea, nosotros podemos ver que Dios estaba con ellos, pero cuando uno está en el medio de la aflicción, de la opresión, del sufrimiento, cuando te tratan mal, cuando estás en un entorno difícil, etc., qué difícil es. Y uno dice, wow, yo quisiera ver la mano de Dios ya, y nos impacientamos. Y en este versículo nosotros vemos, espérate. Es en los tiempos de Dios, el día que Él dijo, el día que había previsto. ¿Qué es lo bueno de esperar en los tiempos de Dios? Que si no nos adelantamos y esperamos a que Él se manifieste, el Mar Rojo se abrirá. No era antes ni después, no era es en el antes momento. Ni después. ¿Cómo sé yo los tiempos de Dios? Bueno, llevando mi vida a Dios en oración. O sea, yo me pongo en tus manos. Yo quisiera hacer esto hoy mismo, yo quisiera reaccionar, yo quisiera resolver, yo quisiera decidir, pero déjame antes someter a ti si te parece. Y ahí, en esa conversación, en esa oración, en ese leer la Biblia, a ver si estoy acorde con cómo Dios hace las cosas, esperar que Él se manifieste. Y qué importante es esa primera enseñanza, tenerla muy en cuenta, porque vivimos en un mundo donde queremos hacer las cosas a nuestra manera, y no es así. Me hiciste acordar cuando Jesús estaba comenzando su ministerio, ¿no? Que la mamá le pidió el primer milagro de la boda de Caná y dijo, ya va, él le dijo, espera que llegue mi hora. Y nosotros tenemos también que esperarlo en los tiempos de Dios. Eso es parte de la fe. Cuando tú esperas con fe, sabiendo que Dios va a actuar, pero no a su modo, no a nuestro modo, sino al modo de Él. Y a veces por amor, incluso a nuestro modo, porque ahora que comentaste el milagro de las bodas de Caná, no era su hora y Jesús de sí mismo no hubiera hecho nada en ese momento, pero decidió que sí, por amor a los invitados, por amor a los comensales, por amor a la pareja, por amor a su madre. Y ¿sabes qué me he dado cuenta antes de pasar a la segunda frase? Y es que ahí es donde realmente uno puede demostrar qué tanta madurez espiritual tiene en la espera, en esa espera, porque esa espera se requiere, como dice la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno quiere, fíjate, o sea, la madre tiene que esperar los 9 meses para que salga ese bebé, pero ella está en esa fe esperando. ¿Tú cómo quisieras esperar? Ella no veía al bebé, pero veía las evidencias. Lo mismo pasa en nuestra vida, aunque no veamos eso que queremos ver ya, podemos ver la evidencia de que cada día tú te levantas, de que cada día Dios te da las fuerzas para conseguir ese sueño que tanto quieres. Así que, bueno, anímate allí con esa primera lección. Ahora, seguimos en Éxodo 12:38. Me llama la atención la frase cuando dice, también salió con ellos, refiriéndose al pueblo de Egipto, salió con ellos una gran multitud de toda clase de gente. O sea, me puedo pensar que habían egipcios también ahí, o de toda clase de gente. Sí, claro, exactamente, lo que nosotros solemos llamar la multitud mixta. Háblanos un poco sobre eso, ¿a quién pertenece ese grupo de personas? Porque, de hecho, creo que en Patriarcas y Profetas. Sí, no sé si quieres leerlo acá. Me parece que es en el capítulo 25, al inicio. Déjame ver acá. Creo que en el capítulo 25, lo tengo aquí, dice, esta multitud mixta, dice nuestra Elena G. de White, esta multitud mixta se componía no solo de los que obraron movidos por la fe en el Dios de Israel, sino también de un número mayor de individuos que trataban únicamente de escapar de las plagas o que se unieron a las columnas en marcha por pura excitación y curiosidad. Esta clase de personas fue siempre un obstáculo y un tropiezo para Israel. Qué interesante que aprendemos de esta multitud mixta. O sea, había un grupo de personas que se suma ahí, ese movimiento que es levantado por Dios, pero que no eran movidos por la fe. ¿Qué los movía? Los movía, comenta la cita que acabas de leer. Número 1, excitación y curiosidad. O sea, habían visto grandes milagros con las plagas y estaban
alucinados y anonadados. A nosotros nos sucede hoy muchas veces que uno va a la iglesia deslumbrado por algo, o después de un momento, de un subidón espiritual grandísimo. O de emociones. De emociones. Entonces, cuidado. Hay que trabajar eso, porque yo puedo estar siendo parte de una multitud mixta si a mí lo que me mueve es la excitación, la curiosidad, la emoción. Tengo que asegurarme de que estoy ahí por los motivos correctos. Luego yo creo que otra razón por la que la multitud mixta salió fue por motivos egoístas. O sea, ellos seguramente pensaban, si viene otra plaga, que no me pille aquí. O tal vez habían oído que el Dios de los hebreos les tenía preparado una tierra que fluye leche y miel, y pensaron, no, yo quiero también vivir en ese vergel y estar feliz allí donde están ellos, ¿no? Y a veces nos sucede también que yo voy a la iglesia o me mantengo en la iglesia o busco a Dios por motivos egoístas. ¿En qué me puede beneficiar a mí esta relación o este venir aquí? Lamentablemente, la multitud mixta, por causa de esas razones, fue luego la primera que hizo tropezar al pueblo de Dios. Y quisiera leer otra cita que está aquí en Patriarcas y Profetas, porque me parece muy, muy, muy interesante. Para quien lo quiera buscar en casa, está en la página 314. Correcto. Fíjate lo que dice. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y a la impaciencia. Dime tú si eso no es una radiografía de nuestras iglesias Correcto. hoy. ¿Cuántas personas se dedican el sábado a criticar, a murmurar, a chismear, a mostrar su impaciencia, y cuántas personas se sienten heridas por eso? De hecho, la mayoría de la gente que se va de la iglesia, la mayoría no es por diferencia con la doctrina, no es cuestiones de teología, es cuestión de que sintieron que los habían tratado mal, o que sintieron que había mucha gente criticona y se sintieron juzgados. Y fíjate, Elena White dice que esa multitud mixta que salió con el pueblo de Israel fue la primera en entregarse a la murmuración y a la impaciencia. Entonces, si tú quieres alejar de tu vida, tener actitudes chismosas, murmurantes, críticas o impacientes, lo primero, asegúrate de que tengas razones válidas y verdaderas para seguir a Dios e ir a la iglesia. Eso es verdad. Y luego termina diciendo, de su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. O sea, entrar en la iglesia por los motivos incorrectos es un camino directo a la apostasía y a dejar muertos en el camino con tu actitud de las personas que te admiraban, y cuando tú te pusiste crítico, te pusiste repelente y te fuiste, dejaste una herida muy grande. Impresionante. Mira, estamos estudiando la historia de Éxodo, ¿verdad? También salió una gran multitud y ya vimos que es una multitud mixta, y me hace recordar que el mismo Jesús lo dijo. Trigo y cizaña es necesario juntos, que tienen que crecer juntos. O sea que es inevitable. Mira, hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque de verdad y todos son enfermos, pero es que el mismo Jesús dijo que debe haber trigo y cizaña. O sea, era una gran multitud mixta. Lo estamos viendo en la historia de Éxodo. Con él fue una gran multitud mixta. La sierva del Señor a través del libro nos está ampliando más esa multitud mixta. O sea que es inevitable no estar rodeado con personas que tienen motivaciones correctas de fe, como también tienen motivaciones incorrectas, como este tipo de personas que fueron los primeros en murmurar, y fue lo que pasó de todo lo que sabemos. ¿Qué me enseña a mí esto? Que de verdad hay que decidir. Yo puedo decidir si soy trigo o yo puedo decidir si soy cizaña, porque en algún momento yo puedo convertirme en una persona mixta, o sea, en parte de esa multitud mixta. Y ahí tenemos que autoevaluarnos y preguntarnos nosotros mismos, ¿cuáles son las motivaciones que a mí me llevan a ir a mi iglesia? ¿Cuáles son las motivaciones correctas que a mí me llevan a hablar de un tema en particular y llevarlo a la junta de la iglesia? A identificarme con el pueblo de Dios. Exacto. Tener esa oración que diga, Señor, haz de mí un terreno donde pueda fructificar tu semilla. Es correcto. Es inevitable escapar de esa multitud mixta, pero mi decisión puede hacer la diferencia, ¿ok? Me encanta. Seguimos avanzando con ciertas frases que están en ese texto bíblico de la gran travesía de atravesar el Mar Rojo. Y está la parte, me encanta, que se encuentra en Éxodo 13, 17 al 18, que es cuando el faraón deja salir a los israelitas, ¿no? Los deja ir, y Dios tenía... El texto bíblico habla de que había como dos caminos. Un camino largo, por llamarlo de esa manera, que
iba en dirección hacia la tierra de los filisteos. Ese era el corto. El corto. Ah, okay. Pero iba hacia la tierra de los enemigos de los filisteos, era el corto. Y está el otro camino, que era el más largo, la parte de las montañas, y me llama la atención cómo Dios los lleva por el camino más largo, no por el camino corto. Y eso es interesante porque uno siempre trata de buscar atajos. Uno siempre trata de buscar las cosas, las vías donde puedo conseguir el resultado más rápido. Y Dios prefirió a este pueblo llevarlo por el camino más largo. ¿Qué eso nos puede enseñar en este camino de fe de nosotros? Pues yo veo muchas cosas que se pueden aprender ahí, ¿no? Una, y basándome también en mi propia experiencia, ¿no? Una es el darte cuenta de que lo que a Dios le interesa es el desarrollo de tu carácter. Cierto. Que tú desarrolles un carácter cristiano, desarrolles una confianza en Él. Si tú vas por los atajos, te pierdes el desarrollo de la plena confianza en Dios y te pierdes el desarrollo de tu carácter. ¿Por qué? Porque en el desierto es donde no hay agua, es donde dependes de Dios para la provisión. Sí. En el desierto es donde necesitas que Dios te envíe una columna de fuego, una nube que te proteja, donde necesitas que Dios abra el mar rojo. Y en ese camino que es duro porque no hay agua, porque es un secarral, un desierto, los desiertos de la vida, aunque son duros los desiertos de la vida, es en ellos que se desarrolla nuestro carácter y sobre todo nuestra confianza en Dios. Eso es importante. Y yo pues veo que los israelitas sin duda tuvieron que quedarse anonadados cuando llegan ante el mar y ven delante el mar, al lado de la montaña y detrás viene un ejército enemigo, el ejército más poderoso de la tierra para querer acabar con nosotros. Se tuvieron que quedar en shock. Pero ¿qué sucede? Dios conocía a los hebreos y la razón por la que los lleva por ahí es una razón de amor. El propio texto bíblico dice, mi pueblo, si va por el camino más corto y llega a la tierra de los filisteos, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando los filisteos salgan a batallar con ellos, porque no se van a dejar, digamos, avasallar por este pueblo, ellos van a querer volver a Egipto, a la esclavitud donde yo los saqué, porque ellos van a decir, vengo con mujeres, vengo con niños, vengo con animales, yo no soy un ejército, yo no voy a pelear contra los filisteos, un ejército entrenado. Entonces Dios los conocía y sabía, si van por el camino más corto, es verdad que es más corto, tiene su lado positivo, es un atajo, pero van a querer regresar a Egipto cuando enfrenten el primer obstáculo. Por eso los atajos de la vida no nos ayudan y no nos enseñan a enfrentar los obstáculos cuando llegan. Mientras que el camino largo que nos enseña la dependencia de Dios, la confianza en Dios, cuando llega el próximo obstáculo, yo que ya viví mi desierto, soy capaz de decir, no, yo sé que Dios va a abrir el mar, estoy tranquila, confío en Él, Él hará. Impresionante lo que deja esta parte de la lección, muy aplicable para hoy en nuestras vidas. Y el mismo Jesús años más tarde lo dice, porque Él dice el camino angosto versus el camino ancho. Él nos orienta, nos incita y nos motiva a agarrar el camino, ¿verdad? Es el más estrecho porque sí lleva a alguna parte. Recuerdo las palabras de mi abuelita que me decía, mira hija, un camino corto y fácil por lo general no te va a llevar a ninguna parte. Es el camino duro, ese camino difícil, lo que te cuesta hacer, porque ahí es donde uno valora y son los que realmente conducen a algún lado. Así que si tú estás, mi querido amigo, en alguna situación difícil donde tú crees que tu camino se está haciendo cuesta arriba, lo más seguro es que te lleve a algún lado. Y esto me lleva también a pensar en lo siguiente. Hay jóvenes que quieren las cosas fáciles y, ¿sabes? Quieren, de hecho, se meten hasta en problemas por querer obtener las cosas de manera fácil. No, el tiempo de Dios es muy claro, es perfecto. Todo tiene un proceso. No podemos adelantarnos antes de llegar al matrimonio. No podemos adelantarnos a esperar un resultado o decir, bueno, no, yo voy a brincarme este paso. Cada paso cuenta. Claro, las cosas fáciles o el atajo posiblemente te lleva a consecuencias que en sí mismas van a ser el desierto. Más adelante. Que te ayuden a entender lo que no supiste entender antes de tomar el atajo. Así es. Vayamos a la otra frase y se encuentra en el versículo 13
Sí, cuando viene la columna de fuego, la nube acompañada en el camino, y entonces le dijeron a Moisés, porque están pasando decadencia, ellos están en ese desierto, ese pueblo, ¿verdad? Y le dicen a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto, ellos quejándose, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Y entonces el miedo los hizo reaccionar de esa manera, y viene el versículo 13, el maravilloso liderazgo de Moisés, cómo le responde ante esas murmuraciones de ellos, ante esas quejas. Moisés le dice, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. 3 cosas que a mí me impactó. No teman, manténganse tranquilos y verán la salvación del Señor. Y de hecho, este es el versículo de la semana, de esta lección. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, yo lo que quisiera es enfocarlo de la siguiente manera. Toda persona que nos esté escuchando hoy y que está pasando por un desierto, por una situación de dificultad fuerte en su vida, Éxodo 14:13 te dice 3 cosas. No temas, mantente tranquilo y verás la salvación del Señor. Y me gustan los comentarios que hace Gigi Moscala, que es el autor de la lección de este trimestre. Dice, no teman, él lo interpreta de la siguiente manera. Ese es el primer llamamiento que nos hace el Señor, a confiar en Él. Y trae a la memoria un versículo que yo sé que es paz y aliento para millones de cristianos en todo el mundo, que es Isaías 41:10. Sí. No temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, yo el Señor soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Estas promesas de verdad que nos marcan. Si tú estás pasando una situación, no temas, no temas. Lo segundo que te dice es mantente tranquilo. Yo sé que es muy difícil porque acumulamos ansiedad vendidos al miedo que nos da algo que va a pasar mañana. Mantente tranquilo, espera en mí y yo haré, te dice Dios. Y la tercera parte del versículo que me encanta, verán la salvación que el Señor les dará hoy. ¿Por qué me encanta? Porque cuando yo caigo en la incredulidad, cuando yo caigo en solo ver mis propios mecanismos, cuando yo caigo en solo entender lo que hay en mi lógica y en mi razón, voy a un punto ciego que me impide ver aquello que me sacaría del temor. Y es la mano de Dios actuando detrás de la historia. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que nos dice Éxodo 14:13, el versículo de memoria? Tenemos que aprender a mirar con los ojos de la fe. Amén. Si yo aprendo a mirar con los ojos de la fe, confiando que cuando Dios diga hoy, cuando Él diga hoy, va a mostrar la salvación en mi vida, entonces yo no tengo que temer y puedo mantenerme tranquilo. Y créeme que hoy necesitamos tranquilidad y falta de temor. Y así vemos ya los versículos siguientes, cuando ya Dios dice, así fue como aquel día Dios libró a los israelitas, y entonces, bueno, entra el faraón con todo su ejército, el mar los cierra, y ellos finalmente ven la mano de Dios que los libera. Y qué maravilloso al final de la historia ya, porque después entramos a la lección siguiente, cuando ellos comienzan a cantar un cántico de agradecimiento. Maravilloso. Qué hermoso. Empiezan a cantar, dice... ¿En qué capítulo está? Es el Éxodo 15 ya, cuando Éxodo 15, Dios derrota a los egipcios, Dios cierra las aguas, los malos, por llamarlo así de esa manera, son sepultados con las aguas, y entonces el pueblo decide agradecerle a Dios a través de un cántico. Yo creo que el tema del agradecimiento es muy importante y está íntimamente relacionado con la fe, porque cuando yo reconozco en el acto de dar gracias a Dios que Él es el que ha intervenido. Por ejemplo, si yo me levanto esta mañana y digo, gracias Señor porque estoy viva, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy reconociendo que yo no tengo poder en mí misma para darme la vida a mí misma, sino que es Dios quien me la da. En ese agradecimiento estoy viviendo por fe. Cuando yo le agradezco al Señor todo lo que Él hace en mi vida, no es simplemente gracias, es vivir por fe. Cierto. Y por eso Pablo le da tanta importancia a este tema. En 1 Tesalonicenses 5:18, que él dice, dad gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, Pablo me está diciendo, la voluntad de Dios es que yo viva con un canto de agradecimiento en mi corazón. Entonces tiene que ser que hay algo profundo en la actitud agradecida. Correcto. ¿Qué es lo profundo? Es que vivir con agradecimiento me mantiene anclado en una vida de fe. Ay, qué hermoso. Y para ir finalizando,
¿Cuándo fue la última vez que tú agradeciste a Dios? ¿Te levantaste esta mañana, diste por hecho que ya te levantaste, te desayunaste, o tuviste un momento para arrodillarte y decir gracias, Señor, por la vida, el aliento de vida que me estás dando? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste por la salud de tus hijos? Que a veces damos por hecho la salud, el funcionamiento de nuestros órganos. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, gracias porque puedo abrir el grifo de mi lavamanos y salir agua potable? ¿Cuántos lugares hay actualmente que ni siquiera agua potable tienen? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste agradecerle a Dios porque tu vehículo encendió sin ningún problema? Cosas tan pequeñas, tan simples, que damos por sentado y olvidando así el hábito de agradecer. Dios nos llama a través de esta lección de que es ese pueblo de Israel que estuvo esclavo, que estuvo por años siendo torturados, explotados. Dios escuchó su clamor. Sí, los hizo pasar por el camino más largo. Sí, está bien, murmuraron, pero al final, Dios obró salvándoles y dándoles la libertad. Así como hizo con el pueblo de Israel, también puede darte esa libertad a ti. Solo somos llamados a agradecerle, porque al agradecerle estamos diciendo, Señor, por fe acepto tu provisión, por fe acepto tu redención. ¿Te gustaría en esta mañana tomarte el tiempo y decir, Señor, gracias? Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por mi familia. Gracias por lo bueno y también por lo malo, Mónica. Sí, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que agradecemos por lo malo? Sí, Pues Señor. hoy es una linda oportunidad para agradecerle a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo, sabiendo que todo lo que nos pasa, a todos los que confían a Dios, todas las cosas que pasan es para el bien. Agradecer por el desierto es una clara señal de madurez espiritual, porque está claro que lo que agradeces son los resultados de la experiencia del desierto, y percibir en ti que eres una persona más madura, más profunda, más dependiente de Amén. Dios, y bueno, pues digamos, el salto que has dado en tu vida espiritual. Amén. Así que vamos a orar, mi querida familia, para decirle a Dios cuán gran agradecidos estamos por Él. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por la maravillosa manera que nos hablas. Gracias porque estás pendiente de cada detalle de nuestro ser, de nuestra familia, de todo lo que nos rodea. Gracias porque sabemos que no estamos solos, que como tú bien lo dijiste en Isaías 41, no temamos, tú estás con nosotros todos los días. Te pedimos que nos des un espíritu de agradecimiento, que nos perdones por la negligencia, por las veces que hemos murmurado en contra de ti o que no hemos valorado lo que has dado en nuestras vidas. Permítenos que a partir de hoy podamos cultivar una vida de agradecimiento constante. Sé con cada persona que ha estudiado la palabra, ha estudiado conjunto a nosotros, sé con cada familia. Y gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.